Hola, hola, ¿qué tal, queridas familias? Bienvenidos a este programa en el que, bueno, ustedes saben que siempre estamos promoviendo el respeto a los derechos humanos y para hacerlo de una manera adecuada invitamos a grandes personalidades, a personas que realmente están preparadas, que saben sobre el tema, que son comprometidas, que tienen trayectoria y que además tienen una calidad humana impresionante. Es así como llega con nosotros la doctora Araceli Reyes López, a quien le agradezco infinitamente que esté con nosotros. Es toda una celebridad la doctora, déjenme decirles, es catedrática de tiempo completo en la Universidad Veracruzana, promotora de los derechos humanos desde hace muchísimos años, una mujer 100% comprometida con el desarrollo y con el respeto a los derechos humanos. Es una mujer que siembra, que deja huella. Ay, voy a pedir aquí a nuestra gran colaboradora me apoye, porque bueno, este programa precisamente es en vivo, porque teníamos la intención de estar en contacto con ustedes, de que ustedes nos puedan decir si tienen alguna duda, algún comentario, algún caso a lo mejor, y bueno, pues qué mejor que tener la información de una experta. Como dicen por ahí, que no le digan, que no le cuenten, que sea la verdad de las cosas. Doctora, bienvenida. Gracias. Karina, pues muchísimas gracias por esta invitación. Te agradezco sobre todo las palabras que siempre me diriges con respecto a lo que es mi vida profesional. Muchísimas gracias. Y por supuesto que yo reconozco en ti, y siempre lo he dicho, esa capacidad que tienes para defender, para llevar tatuada así en la piel lo que es la defensa de los derechos humanos de las personas que viven en una discapacidad. Entonces, muchísimas gracias por la invitación. Y creo que para poder iniciar en relación con lo que es la discriminación, y quiero que quede bien claro, y yo creo que de ahí partiríamos nosotros, ¿qué es la discriminación? La discriminación es cuando a nosotros nos excluyen, cuando a nosotros vienen y nos violan los derechos humanos que tenemos, ahora sí, ahora la prerrogativa de gozarlos para todos, y sobre todo, que impide que una persona viva con dignidad. Entonces, eso es de donde nosotros tenemos que partir hacia lo que es la discriminación. Es un derecho humano, no es que a mí se me ocurrió, que lo hicieron para allá y que no quiso que participara y es una ocurrencia de la mamá. No, es un derecho humano. Así es un derecho que a todos podemos, nosotros tenemos que gozar en su plenitud, ni con limitaciones, nada al respecto. Todos debemos de gozar de todos los derechos humanos. Cuando hablamos de personas con discapacidad, consideramos que ellos, en virtud de que son personas con particularidades, ¿sí? Creemos que no tienen derecho a casarse, creemos que no tienen derecho a gozar de la salud, a un trabajo digno y que sea elegido por ellos. Creemos que no tienen derecho a tener su propio dinero. Creemos que no tienen derecho a vivir solos en un espacio elegido por ellos, a emitir su opinión, a pensar, a elegir la religión, una idea, una filosofía. Ellos tienen ese derecho. Creo que ya se ha comprobado de que las personas con discapacidad o que viven en discapacidad, ¿qué es lo que sucede? Pueden tener esa capacidad de elegir, de gastar su dinero, de seleccionar, de decir, yo quiero estar con esta pareja, me quiero casar, y pueden inclusive decimos que tenían la idea de que las personas con síndrome de Down no podían tener hijos. Por supuesto que sí, por supuesto que se pueden casar, y entonces tenemos que ir construyendo una sociedad en la cual sea inclusiva, donde exista la diversidad. Todos somos diferentes. Tú tienes los ojos verdes, yo los tengo café, yo tengo una edad mayor que tú. Somos diferentes. Ahí nos vamos. Pero tenemos que aceptarlas, ¿ok? Entonces no sé si hay alguna pregunta. Sí, bueno, ¿de dónde surge la discriminación?
discriminación, ¿no? ¿Por qué se presenta la discriminación? Bueno, la discriminación creo que nosotros siempre, no solamente las personas con particularidades, no, vemos por ejemplo las personas indígenas, las mujeres, lo que es las personas que pertenecen a la población lésbico-gay, que las personas que tenemos que no nos adaptamos en nuestro físico, por ejemplo, a lo que la sociedad ha creado. A ciertos estereotipos. Sí, exacto, un estereotipo. Entonces, cuando nosotros venimos y por algo no encajamos en ello, es cuando nos tratan de excluir. ¿Por qué? Porque siempre queremos estar en una zona de confort. Entonces empieza de aquí y va trascendiendo la familia, es el culto precisamente a valores, a ideas, a estereotipos, que esto van sumándose a la sociedad. Y entonces la sociedad viene y es el propio reflejo de uno mismo. ¿Desde dónde debemos de cambiar? Desde nosotros mismos, para poder ir llevando a cabo lo que es la inclusión, el cambio de una sociedad donde, pues, ¿por qué tenemos que voltear a ver a una persona pequeña? ¿Por qué tenemos que voltear a ver a una persona con síndrome de Down, etcétera? No, somos todos, de verdad estamos en un mismo plano. Entonces, ahí es donde empieza la discriminación, cuando no se encaja con lo que la misma sociedad ha construido. Así es, ahora tenemos que hablar de inclusión, pero porque en algún momento excluimos. No debería de existir la palabra inclusión, pero ¿por qué voy a incluir si ya está dentro? Y tiene el mismo derecho que yo. O sea, yo me río porque digo, o sea, a veces los términos, ven nada más personas con discapacidad, personas que viven en discapacidad hoy, personas con particularidad, ni siquiera en el lenguaje yo digo, son personas y punto. Así es. No tenemos que hacer distinción. Así es. Quizás para algunos la teología no tiene que ir, pero yo pregunto, ¿Dios hace distinción? Vámonos. Y sí. Si hiciera, imagínense nada más, sí. Ya como nos toca. Sí, entonces yo sí soy muy apegada a mi Dios amado, ¿verdad? A mi Padre Celestial. Y digo, si Dios no hace distinción, si para Dios no existen personas que pertenezcan a la población lésbico-gay, ni que sean asesinos ni rateros, odia el pecado, pero no a la persona. Entonces, por ahí deberíamos nosotros empezar, ¿no? Si tenemos siempre la creencia de aquel ser superior, donde debemos nosotros ser iguales. Así que si no hay distinción, ¿hay para qué hablar de distinción? Claro, además, ¿quién o qué nos hizo pensar que algunos pertenecemos y somos mejores que otros? O sea, cuando en realidad somos así, seres humanos, tan particulares, todos, y eso yo creo que lo que tendríamos en una de las características, ¿no? Que todos somos diferentes. Todos, y además en una sociedad hay blanco, negro, rojo, rosado, azul, amarillo. Sí hay diversos colores, porque entonces no aceptar que somos también diversos. Yo veo inclusive con los animalitos, podemos tener 2 gatos y los 2 gatos tienen sus propias formas de ser, de jugar, de manifestar el cariño, etc. ¿Por qué no aceptar eso en el ser humano? Así es. Entonces somos nosotros personas que razonamos, que supuestamente siempre nos estamos persinando. Entonces, ¿por qué tengo que hacer una distinción? Así es. Ahí, entonces no cabe ni siquiera lo que es la inclusión. Todos deben de estar adentro. Así es, todos deben estar adentro, todos deben gozar de sus mismos derechos, todos deben, y bueno, en estos derechos ya nos comentaba al inicio, el derecho a casarse, al decidir libremente, a vivir plenamente su sexualidad también, su derecho a ir a la escuela, y lamentablemente es ahí en donde vemos con mucha frecuencia la violación a derechos humanos. Llámese discriminación, sí, ¿no? Así es. Lamentablemente vemos a muchas personas que han dejado sus estudios, han dejado esta oportunidad que debería ser para todos, precisamente porque han sido víctimas de discriminación.
discriminación. Y eso pues desde luego los ha ido segregando, los ha ido acorralando de alguna manera y limitando sus oportunidades, ¿no? Así es. Y ya que tocas el punto sobre lo que es la escolaridad, hay que ver que esa discriminación empieza en la familia. Me van a disculpar, ok, pero empieza ahí en la familia. ¿Por qué? Porque la familia creemos que no son capaces. La sobreprotección. Así es. ¿Y qué le queremos? Cortar las alitas. Aquel pajarito que quiere volar. No, tenemos que dejarlos. Sí, que bueno, yo veo, por ejemplo, Luis es un niño un joven, perdón. Un joven, un muchachón. Lo que pasa es que yo lo vi desde pequeño. Entonces, ¿qué pasa es una persona que él se puede defender por sí solo, pero empezó en la familia? Eso es algo muy importante. Y luego llegan al kinder, ¿ok? Y ahí es donde precisamente ven lo que son los estereotipos. ¿Por qué? Porque el niño puede ser cruel. Decimos, los niños son crueles porque dicen la verdad. No es cierto. Lo que sucede es de que nosotros no nos enseñamos desde pequeño a que hay personas diferentes o personas con sus propias características o particularidades. E incluso sus propios gustos. O sea, claro, y además gustos, ¿no? Ajá. Entonces, ¿qué es lo que empieza ahí ya en el kinder? Por parte de los mismos compañeros, a ver esa exclusión, ¿ok? Y lo ven como raro. Por ahí hay un video de Cuerda, se llama. Ajá, muy bueno. Ya lo viste. Ok, ¿qué pasa ahí en Cuerda? Solamente una niña es la que logra, ¿verdad?, establecer comunicación con aquel niño que tenía o vivía en discapacidad. Y como ella, el hecho de estar en contacto con este niño viene y la conduce precisamente a lo que es su vocación, atender niños con discapacidad. Pero aquí me gustaría retomar la importancia que tiene la labor docente también, porque justo en la mañana estaba platicando con mi hija y ella me decía que vio una entrevista que le hicieron hace algún tiempo a Pedro Sola. Y él comentaba que cuando era pequeño usaba un aparatito ortopédico abajo del uniforme. Era algo así como una regleta que traía en la espalda, precisamente para mantenerse erguido, ¿no? Sí. Y entonces un día uno de sus compañeros en la escuela vio que lo traía y comenzó a correr el rumor de que usaba brasier. Y entonces todos los niños evidentemente se comenzaron a burlar de él, ¿no? Es que Pedro Sola usa brasier, ¿no? Esto llegó a oídos del director y el director mandó a traer a Pedro, ¿no? Y le dijo, a ver tú, niño, ¿usas brasier? Y él le dice, no, le voy a mostrar. Mire, esto me lo pone mi mamá y mi abuela para que me mantenga erguido porque tengo un problema en la columna, no sé, algo así, ¿no? Y entonces el director corre la voz inmediatamente a toda la escuela. Pedro no usa brasier y habla si alguien me lo vuelve a molestar. Lo respetan. Fin del asunto. Jamás lo volvieron a molestar. Claro. Entonces digo, independientemente de si usaba o no brasier, porque también es su decisión, él podría haber usado brasier y también tendría que haberlo respetado, ¿no? Y yo siempre digo, ¿Y qué usa brasier, no? Pero aquí lo que me pareció padrísimo es como el director dijo, se acaba el mitote en este momento y aguas de aquel que molesta. claro. Y se acabó. Sí. Entonces realmente el docente sí tiene un papel bien importante en la promoción y respeto, garantía de los derechos humanos. Sí, sí. Fíjate que abonando a lo que dices, hoy en la mañana platicaba con mi hermana y sobre todo ella es directora de un jardín de niños y le dije, ¿tú qué harías si pasa esto, no? El hecho de que haya discriminación en el salón de clases, ya sea por los compañeros, por la maestra, ¿verdad? O el maestro, que es como se da. ¿Qué haría? Dice, primero, cambiar al niño de escuela y trabajar hacia donde yo saque al niño para que aprenda lo que es que existe una diversidad de personas.
y buscar la escuela precisamente donde ya trabajen con inclusión. Hoy hay muchas escuelas que ya están trabajando sobre ello y que lo están viendo, inclusive adecuando lo que es la infraestructura, porque ese sería también otro elemento más, otro factor más, que es el propio Estado, donde no hay edificios que cuenten con rampas. Por ejemplo, ahorita hay que pensar en el aspecto educativo. Si los jóvenes que no viven con alguna discapacidad y que en estos momentos de la pandemia se sienten aislados, cuántos problemas hemos visto en el sector educativo. Imagínense ustedes una persona ciega que tiene que estar tomando sus clases donde no se le brinda el material, los recursos adecuados para su instrucción. Entonces, tenemos que pensar también en ellos, las personas sordas. ¿Qué pasa con ellos en esta pandemia? No nos hemos detenido a pensar en ellos. Así es. No nos hemos detenido. Y ahí realmente nos está fallando el gobierno, porque una de sus funciones es la de garantía. Por supuesto. ¿Cómo voy a garantizar la educación a mis alumnas y a mis alumnos? Claro, y sobre todo, esa garantía se debe de extender, porque dice, bueno, porque nosotros garantía, ¿no? Y ya se cuenta que cuando nos dan un papelito y si no resulta me lo regresan. No es así. La garantía es donde el Estado debe de observar, debe de adecuar, debe de evitar todo aquello, todas aquellas acciones que sean precisamente para eliminar, para reducir en la mayor medida posible la violación a derechos humanos. Entonces, así debemos de entender nosotros lo que significa garantía. Perfecto, excelente, qué padre lo explicó, porque digo, quienes son abogados, pues les van todos los días, pero para quienes somos simples mortales, es bien importante aclararlo. Ahora, quiero mandar saludos porque nos están viendo Fer, Pedro Luis Parra Gamboa y Fabiola Muñoz, a Luis Carrera Olano. Un beso, muchas gracias por estar con nosotros. Si tienen alguna duda, algún comentario, veo por ejemplo, Pedro Luis Parra, él es maestro, es un maestro comprometido. Un saludo, por supuesto. ¿Alguna duda, alguna inquietud que surja también desde tu propia actuación profesional? Porque obviamente todos tenemos un contexto y en este contexto nos enfrentamos a diferentes retos. Yo como mamá me enfrento a unos retos. Me enfrento al reto, bueno, ahorita ya no, ya mi hijo es un profesional, pero cuando era más chico me enfrentaba al reto de ir a la escuela y que la escuela lo quisiera aceptar. Sí. ¿No? Y ya que lo aceptaban, que verdaderamente quisieran trabajar con él, sí. Y no estuviera únicamente como de adorno en el salón, ¿no? Así es. Y que realmente participara en todas las actividades y que no fuera únicamente un dato de decir, sí, tenemos niños incluidos, miren, aquí está Luis. Sí, ¿no? estamos cumpliendo. Estamos cumpliendo, aquí está Luis, pero la realidad de las cosas es que ni hay tarea, ni hay un proyecto educativo para ti, ni hay nada. Tú ve, tú diviértete, echa relajo y ya, ¿no? Sí. Entonces, a esos retos me he enfrentado yo como mamá, ¿no? Claro. Obviamente, los docentes también se enfrentan a otros retos, porque también entiendo que el sistema les ha dejado solos. El sistema dijo, ok, va la inclusión educativa, ahí están los niños. Fuera las escuelas, ¿no? Especiales. Aquí están los niños, sí. Y ahora resuelven. Sí. ¿No? Sí, y para un profesor, ¿qué es lo que implica? Modificar lo que es la currícula para él. ¿Ok? De igual manera ojalá se trabajara en conjunto, pero muchas veces tú quieres trabajar en conjunto, pero a lo mejor yo no. Por los celos profesionales, porque no, pues es mucho trabajo, etcétera. ¿Ok? Entonces no queremos. Son también tener material adecuado para ese niño. No estoy haciendo una distinción, estoy adaptando. Y vean, ¿y por qué digo adaptación? Tú señalaste lo que es mi actividad principal, académica en la Facultad de Derecho. Antes de iniciar el semestre, ¿qué es lo que hice? Apliqué una autoevaluación para los chicos. Primero, cómo se sentían para poder iniciar todo un semestre en línea.
¿ok? Es un reto para ellos y sobre todo primer semestre. Cuentas con teléfono, cuentas con computadora, cuentas con internet, ¿qué? ¿Y qué es lo que se tuvo que hacer? Y bueno, hablo en primera persona, discúlpenme, primera persona del singular. Dije, bueno, tú, Karina, no tienes computadora, trabajas con un teléfono, mándame tus tareas, no en archivo PDF, mándamelo a mano y le tomas una fotografía y lo suben. Porque ya conocí el contexto. Eso es lo que tenemos que hacer con las personas con discapacidad. Ejemplo, nosotros tenemos, y me permito decir el nombre porque es un chico sobresaliente, Caleb, mi orgullo, ¿verdad? Y que le mando siempre un saludo. ¿Qué es lo que sucedió con Caleb? Chico ciego, llega a la facultad y por supuesto que ni siquiera existía un expediente. Oigan, aquí está el expediente de Caleb. Vean cómo viene de bachillerato, etc. Ningún profesor se interesó, se impartieron a lo mejor algunos cursos de cómo atender a un joven, cómo preparar recursos educativos para este alumno. Muy pocos nos interesamos. Entonces, creo que ahí es donde está la inclusión. No nada más que el niño entre aquí, siéntate aquí. No, la inclusión es donde todos trabajemos, todos vemos lo mejor, que es un esfuerzo. Claro, todo es un esfuerzo, pero bien vale la pena. Así es, además dicen por ahí, y a mí me consta, a mayor esfuerzo, mayor satisfacción. Porque honestamente, o sea, yo les puedo decir lo tremendamente orgullosa que estoy de los logros, bueno, de todos mis hijos, ¿no? Y digo, si Luis invirtió, no sé, 1 millón de horas practicando cómo caminar, cuando lo logró, yo celebré 1 millón de horas más. De verdad que es bien padre ver como padres y como docentes cuando tus alumnos van alcanzando esas metas, cuando ves que logran sus sueños. De verdad que la satisfacción es muy grande y creo que debería ser un motor para seguirnos preparando. Sí, pero fíjate también aquí, tú dices satisfacción por los logros. Por supuesto, y traer mariachi, vamos y celebrarlo. Pero hay algo muy importante y esto también lo vimos aquí gracias a una invitación tuya que estuve trabajando con algunos padres porque ellos estaban preocupados, ¿qué va a pasar el día que yo no esté? ¿Qué va a pasar con mis hijos? Que si mi hijo tiene discapacidad intelectual, no puede caminar, no puede ver, no puede oír, ¿qué va a pasar con él? Cuando nosotros tenemos esa satisfacción, también es un sentimiento de tranquilidad porque sé que mi hijo es capaz de valerse por sí mismo. Si no hacemos nosotros esa dependencia y que muchas veces es codependencia también. Así Entonces, lleva un resultado doble el hecho de que sean ellos capaces de. Así es. Fíjate que un día di una plática en la que hablaba sobre la autonomía y cómo la autonomía da libertad. Sí. Da libertad a la persona en situación de discapacidad porque le da libertad de guisarse lo que quiera, de desayunar, de comer, de ir a las compras, de ganar su dinero, en fin. Pero también le da libertad a la familia, porque ya como familia sabes que puedes desplazarte y que él tiene, o ella tiene su propia vida, puede hacer sus propias cosas, no depende de ti, no tienes que sacrificar tus actividades profesionales, laborales, personales, porque tengo que estar en la casa cuidando a mi hijo o a mi hija. Así es. No. Tú libremente tu vida, él libremente su vida y todos libremente vivimos la vida. Y siempre hay que decir, la autonomía y la libertad está aquí, tanto para él como para ti, aquí, tanto para él como para ti, y sobre todo en él. Sí, en el bolsillo, porque cómo les da satisfacción saber que tienen su propio dinero, que pueden disponer de su dinero. Sí, entonces eso es lo que tenemos nosotros que buscar. Entonces, creo que de esta charla va a salir precisamente lo que, una idea ya mejor para aplicarla a lo que es garantía y dejarnos de todo ese formalismo jurídico, que por supuesto sí es esencial utilizarlo, pero estamos aquí hablando, ¿verdad?, entre amigos. Y lo que es la inclusión.
que no nada más es de que el niño entre o la persona con discapacidad, sino es donde todo. Y también lo que significa discriminación. Entonces, ya ahí vamos teniendo nosotros ahora sí un glosario de términos ad hoc para poder entablar una comunicación adecuada. Pedrito, querido Pedrito, manda saludos, doctora, una gran profesional, que siempre un abrazo, gracias. Mucho éxito, una expertaza en el tema, y comenta que debemos aceptar a todos, ya que cada uno tenemos mucho valor para la vida, sin importar cómo somos o quiénes somos. Creo que todos somos valiosos y cada uno pone el brillo de su corazón en los demás. Gracias, querido Pedro. Sí, y rescato la palabra valor. Vean, todos tenemos el mismo valor. Todos, ¿ok? Y eso es algo, regularmente nosotros damos gracias, pero no valoramos. Entonces yo creo que aquí hay que valorar. No dar nada más un agradecimiento, ¿no? Sino valorar a estas personas. ¿Qué sería? Yo se los dejo así, como una pregunta y no para que vayan a leer Un Mundo Feliz. ¿Qué sería si no existiera diversidad en una sociedad? Que todos fuéramos iguales. ¿Estaríamos como en un mundo feliz? No. ¿Sí? ¿Te acuerdas de ese libro? Sí, que hace mucho. Y así todos, o sea, por estratos, tú eres obrero, tú eres esto, tú eres aquello, y todos igualitos, ¿ok? Y sin esta aquí de que podían manifestar sus ideas, todos caminando. ¿Es lo que queremos en la sociedad? Esa es otra pregunta también que la dejo al aire como para que podamos nosotros analizar, ¿no?, la situación. Yo digo, gracias a Dios que existe una diversidad, gracias a Dios que podemos ver, gracias a Dios que hay muchos colores, gracias a Dios que hay muchas cosas, así, gracias a Dios que hay muchas personas. Así es, y en esta diversidad aprender a valorar y a respetar, también es importante que como papás comencemos a ver de manera así muy sencilla cuáles son todas aquellas cosas que podemos considerar como discriminación. Por ejemplo, en el contexto educativo, ya hablábamos que la sobreprotección, ¿no?, es una forma de discriminación. Sí, así es, ¿no? Sí. No le permito hacer por miedo, ¿no?, por desconocimiento, ¿no? Sí. Pero es una forma de discriminar. ¿Cómo podemos los papás darnos cuenta si nuestro hijo o nuestra hija está viviendo discriminación? O sea, no quisieron que participaran, ¿Cómo lo pueden ver? O sea, ¿cuáles son las acciones que podemos decir, esto es discriminación? Sí, lo primero que nosotros tenemos que identificar, tú conoces a tu hijo perfectamente, sabes cuando está triste, cuando está deprimido, cuando siente angustia, falta de apetito, ok, que está distraído, aguas. Entonces, si tú conoces a tu hijo, sabes muy bien, algo pasa. En la escuela, la discriminación se puede dar con los compañeritos, burlas, lo que es el bullying, ¿verdad? Lo que es también que el rechazo a este niño, niña o adolescente, el rechazo. Entonces son signos y nosotros tenemos que ir combinando cómo estoy viendo a mi hijo y acá qué es lo que está pasando y preguntarle, hablar. Así como ahorita estamos platicando y ya inclusive pusimos, no vamos a entender, establecimos ya un lenguaje en común para poder establecer la comunicación. Así también con mi hijo, conocerlo, qué sucede, ¿ok? ¿Qué sucede o hija? ¿Qué sucede? Y entonces lo voy a entender. 2, cuando llegamos a la escuela, primero nos dicen, sí, lo acepto, ¿ok? Pero cuando empieza a ir, sí, no, fíjese que no, creo que no es la escuela adecuada para su hijo. Así que... Ándale, sí, así te dicen cariñosamente, así te dicen. No es la escuela adecuada para su hijo. Le recomiendo que vaya a buscar otro. Discriminación. Tiene la obligación de, ok, por ejemplo, que el niño quiere hacer un deporte. No está apto para hacer ese deporte, ok. Inclusive el maestro de deporte te llama y dice, ¿sabe qué? Su hijo no es apto. ¿Por qué? Hay que dejarlo que intente. Claro. Sí, y punto. Que si natación, que si basquetbol, lo pueden hacer y está
comprobado. Y es en donde más medallas tenemos como mexicanos, la verdad, cuando somos olimpiadas. ¿Por qué? Porque, ¿saben? Ahí es donde está el valor. Vean, rescato nuevamente esa palabra. ¿Qué es lo que sucede? Que una persona que no presenta ninguna discapacidad por el momento, porque yo digo, ahorita salgo, me caigo y Dios no lo quiera, me quiebro la pierna y ya, ¿verdad? Me voy a volver una persona con una discapacidad física. Y las personas que tienen todos, yo les digo, bueno, si tienes ojos y ves, oídos y escuchas, boca y hablas, ¿sí? Puedes hacer cualquier cosa, escribir todo, ¿por qué no eres capaz de? Y estas personas que viven en discapacidad tienen un afán de lucha y de demostrar, que es donde precisamente creo que a veces tienen mayor valor. Y todos sus actos, inclusive una palabra, porque cómo les cuesta a veces emitir, sí, ¿verdad? Un sonido y lo hacen. Es ahí donde tenemos nosotros que dar valor. Bueno, entonces ahí tenemos ejemplos. Otra situación más es el maestro, ¿no? Muchas veces o lo deja hasta allá, en la esquina, y no le hace caso. Como tú dices, lo tiene nada más, sí, aquí está y punto. Y para que nos den una palomita en la Secretaría de Educación. Pero también cuando la maestra se desborda en atención hacia el niño, aguas. Porque ¿qué es lo que va a generar también con los otros compañeritos? Que los compañeros vengan y tengan envidia del trato que se les da. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Es, ¿sí?, dar un trato no tan diferenciado para que no exista esta problemática dentro del salón de clases. Las escuelas deben de admitir, no decirte, ya, vete, no. Las escuelas deben de aplicar lo que son los reglamentos que tenemos nosotros con apego a todo ese marco legal que existe a nivel internacional, a nivel nacional y a nivel local. Entonces deben de tener un reglamento. Pero eso es bien importante y creo que necesitamos como subrayarlo. Reglamentos apegados al marco legal. Porque también de repente me ha tocado escuchar a algunos padres de familia que dicen, bueno, es que en el reglamento de la escuela decía que si el niño hacía no sé qué cosa, pues lo expulsaban. A ver, el reglamento de la escuela no puede andar expulsando gente ni andar discriminando gente, porque se debe apegar a un marco legal, sí, que en este caso es la Constitución y también la Convención. Así es, la convención que nosotros no le debemos de dar vida, precisamente, no nada más jalar las palabritas que dice la convención y meterlas acá en otro texto legal, no, debemos de darle vida, ¿ok? Eso es algo muy importante. Y sobre todo, si se observa algo, platicar primero con el director. No quiere, y entonces vámonos a las autoridades. Existen instancias ante las cuales se pueden recurrir para llevar a cabo precisamente la observancia de los derechos humanos tanto de la familia como de los niños y niñas y adolescentes que viven en discapacidad. Otra situación más y que nosotros hemos dejado pasar, por ejemplo, una mamá que tiene un niño que usa silla de ruedas y tiene que cargarlo para subirlo al salón o para que ingrese al salón porque no existe, okay, la infraestructura, el edificio adecuado para que el niño entre. Es una discriminación. La escuela debe de, okay, entonces se trate de un particular o pública, lo que sea, deben de tener esa infraestructura. Qué bueno que dices esto de particular, porque quiero sacarlo a colación. Justo el otro día me llama una señora y me dice que a su hijo lo expulsaron de la escuela. Bueno, andaban en intentos de expulsarlo, ¿no? Porque le dijo el director, esta es escuela particular y yo aquí decido quién se quede y quién se va. Entonces yo le dije, a ver, no, mi reina, ¿cómo que porque es particular él decide? No, está incorporada, claro, y entonces tiene que acatarse a los mismos lineamientos. O sea, no es posible como que yo soy particular y entonces mando. No, entonces aprovechamos este momento
para hacer del conocimiento de todas las personas que nos escuchan, Claro. que todas las escuelas públicas y privadas con la misma ley. Por pura deducción, la convención es nada más para las escuelas privadas o públicas, para todas. La constitución es para todos, porque las leyes para todos. Ok, entonces deben de acatar y respetar. Sí, con eso, ¿no? Pues yo soy particular y tú entras aquí si yo quiero. No, discúlpeme. Ok, no. Y es penoso que a veces tengamos que ir a juzgados, a exigir la justicia. Yo digo, pero si es justicia, ¿no? ¿Por qué tenemos que irle a exigir? Es lo que le corresponde a determinada persona, nada más. Claro, pero como han sido tan vulnerados, tan violentados, que sí necesitamos alzar la voz y poner un alto para que las cosas cambien. Sí, evitar el radicalismo, siempre he dicho, ¿no? Pero sí con aquella postura de que voy a defender los derechos de esta persona. Ahora, si se trata de niños o niñas, hay algo que se llama el interés superior del menor. Ok, entonces eso también es algo muy importante y que creo que puede estar el interés superior del menor en el ámbito jurídico, está por encima hasta de la convención, ok, porque primero es el niño, la niña, adolescente, en la posición que se encuentren, con sus características que se encuentren, yo las tengo que observar. Y también está el interés superior del estudiante, donde él tiene hoy en día todos esos derechos humanos. Y sobre todo, la dignidad. Un niño tiene que vivir con dignidad. Hace poco me preguntaba una persona, oye, pero a los niños se les debe de escuchar, y sobre todo cuando hablábamos de violencia familiar, le dije, por supuesto, el niño tiene derecho a ser escuchado, el niño tiene derecho a manifestar con quién me quiero ir, ¿sí? Con quién quiero estar, todo, si me quiero quedar en mi casa, porque él es al que se tiene que atender, que en razón de su edad, de sus propias características intelectuales, físicas que están en desarrollo, merecen una mayor protección. ¿Ok? Solamente por eso, no porque sea, ahora sí, que tenga más derechos. No. Son los mismos derechos, pero con mayor cuidado. Así es. Entonces, aquí lo mismo con una persona con discapacidad, un niño con discapacidad. ¿Qué es lo que? El interés superior del menor. Fíjate que inclusive nosotros hablamos de personas con discapacidad, pero a veces no nos vamos con personas con mayor particularidad. ¿Qué pasa con los niños, niñas indígenas que presentan una discapacidad? Que hablan su lengua materna. Dios mío, triple, cuádruple vulnerabilidad. Y si es mujer, todavía otra vez. Más. Por ejemplo, en países como la India, donde, ¿qué es lo que sucede? Las mujeres, ya que tratas de género, las mujeres, las niñas, sufren una mayor discriminación cuando son o viven con alguna discapacidad. Entonces, vean ustedes todo lo que se tiene que trabajar en el mundo. Entonces creo que tenemos que ir sumando y no ir realizando nada más. Ahora sí, ¿de qué sirve gritar en la calle? No. Tenemos que ir cambiando desde acá adentro, ¿sí? Si yo quiero un mundo mejor, yo tengo que pensar aquí cómo voy a cambiar mi sociedad para llevar a cabo precisamente un mundo mejor, un mundo en el que estemos todos. ¿Sí? Y no que hablemos de inclusión, exclusión, discriminación, no discriminación. No, hay que erradicar esas palabras de nuestro lenguaje y actuar mejor. Así es. ¿Qué contribuimos para el mundo? ¿Qué sueño del mundo y qué estoy aportando para que ese sueño se haga realidad? Exacto. ¿No? Porque si yo, por ejemplo, sueño en el respeto de los derechos humanos de las personas que viven con una discapacidad, ¿no? ¿Qué estoy aportando al respecto? ¿Qué hago? ¿Qué hago para que ese sueño se vuelva realidad? Sí. Como mamá, ¿qué hago para que mi hijo, mi hija sea independiente? ¿Qué hago con esos sueños, no? ¿Qué hago con sus propios sueños? O sea, respeto sus sueños o no respeto sus sueños. Impongo mi voluntad
o escucho, valoro, impulso Sí. sus sueños, ¿no? Así es. No por el afán de endulzar los oídos de Karina, que quede claro. Pero aquí tenemos una muestra de lo que es precisamente una mamá, una familia que vive con una persona con discapacidad y que Luis no es una persona discapacitada. Luis es una persona que por sí solo se vale, que gana su dinero, que pinta, que filma, que toma... ¿Cómo supiste que esta belleza ya? Entonces, ahí tenemos un ejemplo, ¿sí? De cómo debemos nosotros de cambiar y la lucha constante. Yo no te he visto a ti en las calles, ¿verdad? Tu lucha ha estado atrás, ¿sí? Ya está en la comisión estatal, ya está tomando cursos, ya está inventando cursos, ya está inventando pláticas, charlas. Es así como tenemos nosotros que trabajar, definitivamente, ¿sí? Acción, una acción positiva. A eso también te iba a preguntar. Los abogados hablan mucho de acciones positivas. ¿Cuáles son esas acciones positivas? ¿Cómo podemos nosotros, público en general, entender qué es una acción positiva? Sí, una acción positiva cuando hacemos lo que debemos de hacer. Así, ¿ok? Que tengo que aceptar que un niño venga. Ok, es una acción positiva. Pero no nada más lo acepto, sino que tengo que hacer todo aquello necesario para que precisamente se cristalice su derecho a la educación, por ejemplo. Podríamos decir que son como acciones de reforzamiento, como acciones que complementan para que el hecho se Claro, porque la palabra está, la palabra escrita está, ahora viene lo que yo voy a hacer, ¿sí? Esa es una acción positiva. Y ahora, acciones negativas es cuando dejo de hacer. ¿Ok? No hago nada, no hago nada. Inclusive a veces en la familia, oye, no, pero ve a ver aquí, ve a ver allá. No, pues es que, no. La acción positiva no nada más es por parte del Estado, es por parte también de los que conformamos el Estado, la población. ¿Ok? En un Estado debe de haber población, que son los ciudadanos, la gente que está aquí, tenemos que trabajar. Ahora, ve qué sucede con los niños migrantes también y que presentan alguna discapacidad. O sea, hay grupos donde se viven de veras con altos grados de vulnerabilidad y a los que debemos de nosotros de atender y que debemos de hacer todo lo posible porque estos niños estén en la sociedad gozando de sus derechos. Vean cómo no utilicé inclusión. Estén en la sociedad gozando de sus derechos. Como todos los demás. Como todos. Nada especial ni espectacular. Claro, por supuesto. ¿Ok? Entonces, es nosotros lo que debemos de hacer. Acciones positivas es cuando el Estado realiza todo aquello para poder hacer que la letra esté viva. Si la Constitución dice a la no discriminación, entonces las acciones positivas del Estado es precisamente evitar que exista la discriminación. ¡Ojo! Y es que de verdad esto es trabajo en conjunto, es trabajo de la familia, sí, por supuesto, sí, de la familia, informarnos, el prepararnos, el buscar la orientación, el pertenecer a grupos de apoyo, el generar alianzas, y esa es chamba de las familias. La verdad es que sí, es un llamado a que las familias tomemos una acción positiva. ¿Sí? Para la plena participación de nuestras hijas e hijos, para que sus derechos sean respetados. Y también es un compromiso de la sociedad, del gobierno, sobre todo, el gobierno tiene en sus funciones, en sus obligaciones, el garantizar. Claro. El garantizar que todos absolutamente podamos disfrutar de nuestros derechos humanos. Y para eso pues hay que hacer una serie de acciones. No pueden ocurrir únicamente porque estén plasmadas en un papel. ¿No? Hay que hacer muchas cosas y en ese sentido, bueno, pues cada cual el que le toca, ¿no? Sí, cada cual. Mira, por ejemplo, ¿qué es lo que pasa con nosotros cuando tenemos en familia, en casa, un hijo, ¿verdad? O una hija que vive con discapacidad? Nosotros nos sentimos, por ejemplo, que algo que es un castigo, que no estamos acorde a la sociedad. Aguas,
no, tenemos que empezar a cambiar también desde ahí, ¿sí? Llegó adelante. Y es que aquí también, bueno, hemos visto cómo se va haciendo este cambio de concepción, ¿no? De qué entendemos por persona en situación de discapacidad, persona con diversidad funcional, ¿no? Cómo a través de los años, ¿no?, se le ha dado un diferente nombre, ¿no? Sí. Y cómo es concebida, pero ha sido, lamentablemente, concebida como si fuera un problema, una dificultad, sí, algo terrible, ¿no? Sí. Cuando no es algo terrible, cuando es algo diferente a lo mejor, ¿no? Diferente a lo que esperabas, diferente a lo que habías planeado, diferente a quizá lo que habías visto en tu familia, sí, pero no malo. No malo. No y yo malo. recuerdo, y lo voy a compartir ahorita, cuando nació mi hijo, y creo que es algo que muchas familias vivimos, ¿no? Cuando nace un hijo regular, pues todo el mundo llega y te felicita. ¡Ay, qué bueno! Ya tienes una niña. ¡Ay, qué bueno! Ya tienes un niño, ¿no? Y cuando tienes un hijo con alguna característica particular, en este caso específico, síndrome de Down, ¿no? Llegan a verte con miedo. Con miedo, o sea, no con esa alegría de felicitarte, Sí. de ¡wow! ¡Qué No padre! saben ni qué decir. ¿No? Llegan con miedo. Y yo recuerdo que mi hijo estaba así súper bebé y yo ya andaba en la calle con él y entonces me encuentro a una persona que me conocía, ¿no? Que se acerca y ve a mi hijo y todo, y digo, sí, tiene síndrome de Down. Y ella me dice, ay, pobrecito, mi niño, pobrecito, ¿no? Y entonces yo recuerdo que sentí un nudo tremendo en la garganta, o sea, hacía un dolor impresionante, o sea, ¿cómo que pobrecito? Pobrecito, si tiene una familia que lo ama, tiene salud, pobre, ¿por qué? O sea, ¿por qué lo ves como pobrecito? ¿No? Entonces son cosas que sí necesitamos ir cambiando como sociedad. Sí. Este chip, ¿no? Que nos haga ver, es diferente, pero no es menos, pero no está mal. El lenguaje tiene mucho que decir, ¿ok? El lenguaje de nosotros es discriminatorio. Fíjate las palabras que te dijeron. ¡Ay, pobrecito! Discriminación. Vean ustedes cómo definitivamente tiene que nacer de aquí nuestro lenguaje para que lo podamos emitir. Entonces es cambiar el chip, como tú dices. El lenguaje es discriminatorio. En una escuela también se da. Los niños utilizan lenguaje discriminatorio porque lo escucharon en casa. Ahí me surgió otra pregunta ahorita. Los niños, ¿no? Porque de repente dicen, bueno, es que los niños son crueles en la escuela y entonces por eso discriminan, son crueles. A ver, ok, los niños discriminan. ¿Qué responsabilidad tiene el docente en el contexto educativo de esa discriminación? Mucha. Por supuesto, mucha. ¿Qué es lo que sucede? Porque dicen, estos son los niños. No. Oye, estás ya en una sociedad, la primera sociedad, ¿no? Donde van a trabajar todos juntos, a estudiar, inclusive a compartir, porque les enseñan a compartir. Vean, les enseñan a los maestros a pintar, a compartir, a sentarse, a tomar las tijeras, los colores. ¿Por qué entonces no les vamos a enseñar más? Otra pregunta que dejó al aire. ¿Por qué no? Entonces, actuar dentro del salón de tal manera que los niños todos son iguales y vayan cambiando. Inclusive un niño, lo que aprendió en el salón, si no es cierto, llega y lo dice, ¡oye, aprendí esto y aquello! Y entonces, y muchas veces nos corrigen, no mamá, eso no se debe de hacer porque en la escuela nos dijeron. Ok, vean ustedes la importancia de nuestro. Yo siempre he dicho, gracias a Dios porque me permitió ser maestra, porque el maestro no nada más tiene que llegar a dar, en mi caso, la materia, ¿no? Me toca hoy contratos y nada más contratos. No, tenemos que enseñarlos a ser seres humanos, tenemos que hacerlos sensibles y nosotros tenemos que buscar las herramientas, las estrategias, seres que por supuesto cuando vayan a una sociedad no vayan a ser aquellas personas que ahora sí como rico mal pato, ¿no? Cuando nada más ven el signo de pesos en los ojos. No,
seres humanos que traten a todos con respeto, que les den precisamente los derechos, y desde niños tenemos que empezar a construir una mejor sociedad. El maestro tiene una gran importancia, tiene una gran labor. Quizás para los que me estén escuchando, ay, pues usted tendrá mucho tiempo. Yo siempre he dicho, a mí nadie me llevó con pistola al salón de clases para, ¿verdad?, impartir una materia. Yo fui solita y me apunté, sabiendo la responsabilidad. Ahorita, por ejemplo, con esto de la pandemia, tenemos que dar mayor tiempo. Con gusto estoy contribuyendo a lo que es una mejor sociedad. Entonces el maestro desde el kinder, ¿sí? Lo que es la formación primaria, secundaria, bachillerato y universitaria y de posgrado, tenemos nosotros que enseñar los derechos humanos y hacer seres humanos sensibles. Así es, porque de verdad es que el docente tiene una tarea fundamental, claro, en la construcción de esta sociedad. Porque podemos decir, bueno, es que la educación se da en casa, sí, se da en casa, ¿no? Pero también nos podemos hacer referencia, claro, a que hay familias que no han tenido una formación, ¿no? Que viven en diferentes contextos, que no han tenido la oportunidad de prepararse, ¿no? Pero que sus hijos sí van a la escuela. Y entonces ahí encuentran una verdadera posibilidad de acceder a toda aquella información que sus padres no tienen. Sí. Quizá no porque no quisieron, quizá porque el mismo sistema no se los permitió. Sí. ¿No? Y ve, por ejemplo, tomo lo del maestro y luego sigo con tu idea. Por ejemplo, todos nosotros hemos tenido siempre un maestro que ha sido nuestro mentor. Ah, sí, la inspiración de nuestras vidas. Sí, exacto. Por ejemplo, para que yo fuera académica, pues hubo una gran mujer, la maestra Mercedes. Partió de este mundo. Y ahorita tengo a la doctora Anita Gamboa. Ella es mi mentora, ella es la persona que siempre está a mi lado dándome consejos. Y inclusive trato de aprender de ella y tomar lo que puedo adecuar a mi persona y digo, esto, ¿verdad? Porque es mi guía. Entonces, el maestro ahí, muy importante para todos los profesores, maestros, como le querramos decir, ¿verdad? El facilitador, etc. Tenemos que ser un ejemplo, tenemos que sembrar. Nosotros tenemos que sembrar precisamente para que vayan, ahora sí, pues viendo. A lo mejor vamos a arrojar 10 semillitas, yo siempre digo, con 5 que ya me echen hojitas, ya con eso me doy por bien servida. Entonces, esa es una. 2, cuando nosotros no tenemos educación, bueno, sí tenemos educación, pero no tenemos una formación, ¿verdad?, académica. Voy a hablar nuevamente con una experiencia propia. Mi padre, que ya cambió de domicilio, él nada más estudió hasta el tercer año de primaria. Mi madre igual. Ok, no eran analfabetos, sabían leer, pero no tenían pues una cultura. ¿Y qué es lo que pasó? Ellos vieron cómo, pero a la edad de 7 años ya todos, pues así nos ponían en filita a estudiar en casa. Y bueno, yo siendo la mayor, a los 7 años, ya tenía yo que estar leyendo un clásico infantil, un clásico juvenil. ¿Cómo se dieron idea? No sé. Entonces yo digo, bueno, si en una familia donde no fuimos ricos ni pobres, teníamos lo necesario para vivir y unos padres ahí pegados, ¿verdad? ¿Por qué no podemos hacer todos en la sociedad lo mismo? Donde sí, qué bueno, en una sociedad donde haya cultura. Vean, si yo hubiese seguido, porque luego dicen la dialéctica, ¿no? Lo mismo, ¿no? Te va a pasar a ti. No. Si yo hubiera seguido eso, pues me hubiese quedado en tercer año de primaria, como mi padre o mi madre. Y nosotros los padres tenemos que impulsar a los hijos a amar. Yo, por ejemplo, bueno, pues no sé idiomas, un poquito nada más, pero mis hijos
hijos, los dos, hablan ya 2 idiomas y siempre están pensando en, ¿verdad? Voy a pensar a futuro y sobre mejor. Es como nosotros debemos de pensar, porque una sociedad más culta, una sociedad que le pegue más a lo que es la educación y no a la diversión, al esparcimiento, es una sociedad mejor desarrollada. Nosotros tenemos que ir pensando mucho más allá para la construcción de una sociedad mejor. Claro, y la verdad es que el docente tiene una función primordial en esto, o sea, como inspiración, ¿no? Como facilitador y como apoyo solidario, ¿no? Cuando hablo de que algunas familias no han tenido esta posibilidad, ¿no?, de conocer temas, por ejemplo, de derechos humanos, el docente en su formación tiene cierta obligación. O sea, no es que el docente llegó ahí y fue improvisado, no, el docente tuvo una formación, ¿no? Y esa formación le avala, le respalda para el trabajo que está desempeñando, ¿no? Sí. Entonces, en ese sentido, pues es mayor todavía el impacto que puede tener un docente, ¿no? Ya lo decía hace un momentito con el ejemplo de Pedro Sola, ¿no? Los niños pudieron haberle hecho bullying toda la primaria, pero el director dijo, hey, aquí se acaba. Sí. Y se acabó. Sí, se acabó. ¿No? Entonces, ¿cómo puede un docente transformar? Ok, viene este niño que discrimina, viene aquel otro que discrimina, que vienen de contextos difíciles, quizá de familias con muchos retos, no lo sé, ¿no? Pero llega el niño con este reflejo que vio en la tele, que vio en su colonia, que vio en algún lado, viene y discrimina a otro, y a otro, y a otro, y hace. Su familia está viviendo en ese mismo contexto, ¿no? Quizá no lo está viendo, o no sabe cómo, Sí. pero el docente sí. Tenemos la formación, por supuesto. ¿No? Y entonces decir, a ver, chiquitín, Sí. esos son los derechos también de tus compañeros. Ey, estás lastimando, ey, ¿no? Sí. ¿Cómo te puedo apoyar a ti que estás siendo reflejo también de algo que es violencia? Sí, entonces agua, ahí lo voy a detener. Inclusive debemos de tener esa capacidad. Hoy es un poco difícil por lo que es ahorita las clases virtuales. Yo espero en Dios que este año ya podamos regresar a las aulas, pero observar a los alumnos, ¿no? Y ahí identificar, a ver si tiene algún problema, ven para acá, ¿no? Tratar ahora sí, no solamente de ir a hacer un trabajo mecánico, voy a escribir, voy a pasar diapositivas, voy a explicar y que Dios, ahí que les vaya bien, hasta luego. No inmiscuirse también, ¿ok? Tanto, pero sí identificar para a veces en el momento adecuado tratar de evitar alguna situación. En el caso con los niños con discapacidad, yo voy a ver cómo están en el recreo jugando, porque cuando están en el salón los estoy viendo, todos los tengo bien vigiladitos, pero cuando salen, a ver qué pasó. ¿Tiene amigos? ¿No tiene amigos? Así es ese niño, porque está solo, etc. Porque también hay algo. Hay niños que sufren en la depresión, y hoy lo vemos, pero muchísimo. Ansiedad. Entonces, tratar de distinguir qué pasa para que podamos nosotros canalizarlo al área adecuada y tratar de evitar. Entonces, vean ustedes el trabajo, la labor del maestro es enorme y nosotros debemos de enaltecer cada día nuestro trabajo. ¿Sí? Con acciones, no con porras, con acciones. Con acciones, así es, porque muchos nada más nos dedicamos ahora sí a tener papelitos, pero no nos interesamos en cuanto a las personas, a los seres humanos que llegan a nosotros. A veces somos un tanto difíciles. Yo he escuchado profesores excelentes y dicen, no, yo no sé, no me importa, es esto y punto. No, tenemos que, sí, ser a veces estrictos, enseñarles lo que es la justicia, pero sí atenderlos un poquito más. Sí, en ese aspecto personal. Ver no solo a la matrícula, sino al ser humano. Así es, ok. O por aquí, inclusive en los salones de clase, ¿no? Es bien, a veces se dificulta. Mi
mis salones siempre están repletos y hay veces que digo, Reyes, Hernández, no, el nombre de pila, ¿no? A veces es un esfuerzo, de verdad, porque... Aprenderse tantos nombres. Sí, yo regularmente en un semestre 200 chicos, ¿no? Entonces sí, y se siente tan agradable. Por Mi mamá con 4 hijas, nos confunden. Decimos todo, Mireya Cristina, mi mamá, Mireya Cristina Cristina, tú Araceli. Depende de mi mamá. Sí, exacto, entonces en un salón de clases es difícil, pero ahí se ve precisamente que ahora sí el profesor de educación, el maestro de educación, que lo dejamos a un lado, ¿no? Entonces eso también hay que verlo. Así pues, aprovechamos también para mandarle un beso, un abrazo, nuestro reconocimiento a los maestros de vocación, a los maestros que sí dan el ancho, a los maestros que se comprometen, a los maestros que se especializan, a los maestros que están dispuestos, incluso hay un contracorriente, ¿eh? Sí. Porque, ojo, el sistema de repente es muy limitante. El sistema de repente les acorrala y les dice, a ver, no, tú me llenas estos formatos, me llenas estos papeles y me traes estos papeles y más papeles y más papeles y más papeles y más papeles. Sí. ¿Y a qué hora trabajo con mi alumno? ¿A qué hora realmente puedo yo dar respuesta a las necesidades educativas de mi alumno? Si me tienes nada más llenando formatos, números y estadísticas, que incluso a veces las piden nada más para tener números y estadísticas. Sí, así es, y no cuántos niños atendí, pero sí, la burocracia, estamos sumergidos en una burocracia para todo, ¿no? Una serie de trámites, no, por favor. Y luego con las personas con discapacidad, pues más, mucho más. Y otra situación ahorita que se me viene a la mente, del Estado, que el Estado debe de otorgarles becas a los alumnos, pero también considero, a ver, sé que es un trabajo arduo, difícil, complicado, ¿no? A ver, Karina, usted trabaja, no trabaja, etcétera. Bueno, brindar apoyo a esa familia, sí, y no es una distinción para nada, es un derecho para que puedan ese camino que va a recorrer la persona con discapacidad. Esas medidas afirmativas. Sí, una acción afirmativa. Ese camino que va a caminar el alumno, pues esté allanado, ahora sí que no encuentre tantas piedras con que se tropieza y que ahí es donde está la deserción. ¿Por qué las personas con discapacidad luego me las quieren ubicar? Para que elabore pan, una panadería, para que lleve lo que son garrafones de agua, para que, bueno, ahorita no tenemos a las personas que nos ayudan a depositar en bolsas, ¿verdad? Cuando vamos al súper, pero sino también para eso. Creemos que no pueden ellos desarrollar otras, no, pueden ir a lo que es los estudios profesionales. Y hay algo aquí que seguramente los que nos están escuchando ya saben de tu proyecto, de tu programa, porque no es un proyecto, ya es algo que se ha visto y los frutos. Fotografía, pintura, música. ¿Okay? Hoy las personas con discapacidad no estamos tan atrasados. Gracias a eso que le dicen inclusión, ya estamos viendo cómo ellos, terreno que pisan, terreno que triunfa. El desfile de modas. En todos los ámbitos yo me quedo, wow, sí, diseñadores. Entonces, ¿por qué limitarlos? ¿Sí? Entonces la sociedad, el Estado, tiene que hacer eso. Definitivamente. Oye, voy a ver cómo estás en tu familia, pero si no tenemos ni siquiera un banco de datos, así es. Por ahí también tenemos que empezar, ¿no? Creo que deberíamos de tener un banco de datos. ¿Cuántos niños, niñas, adolescentes, personas con discapacidad viven para que nosotros podamos, para que el Estado más que nada ahora sí tenga que cumplir? ¿Sí? Hay mucho trabajo por hacer en todos los ámbitos, pero ya tratando a las personas con discapacidad, bueno, pues vamos a esta base de datos, vamos a ver si se les puede dar beca, ¿sí? Y cómo se aplican, y cómo se regulan, y en qué se van. Sí, entonces... Porque tampoco hay que promover el asistencialismo. No, hay que tampoco. promover el desarrollo de competencias, Sí. no el asistencialismo. No.
eso nunca, no. Y ellos, no enseñarlos a eso también, pero esto viene de la familia, o sea, oye, no te voy a dar todo, no te voy a hacer todo, aprende. Claro. Sí, aprende. Claro. Sí, entonces nada de que... Sí. Es que la familia de verdad es el pilar así El fuerte pilar. y transformador. Transformador. Sí. Porque si en familia nos quedamos con las oportunidades que están dadas, nuestros hijos quedarían así, en un cuadrito. Así es. Nada más. Así ¿no? es. Y esos casos de éxito que vemos, que afortunadamente comienzan a ser más, pero desafortunadamente siguen siendo muy pocos para el grueso de la población. ¿No? Si estamos hablando de que la OMS dice que por lo menos el 10% de la población tiene algún tipo de discapacidad, y no estamos viendo al 10% de personas con discapacidad triunfando, participando, desarrollando sus talentos, entonces estamos hablando de que todavía siguen siendo pocos, ¿no? Sí. Entonces vemos, y de verdad que me he puesto a analizar los casos de éxito en personas con síndrome de Down que existen a nivel mundial, que se pueden contar así con las manos, Sí. ¿no? Diseñadora, pedagogo, conferencista, así los cuento, ¿no? Sí. Y me pongo a ver qué hay detrás de estos casos de éxito. Y hay una familia que cree en ellos. Que se encontraron con discriminación en la escuela, muchos de ellos sí. Que se encontraron con que no había certificación, sí. Por ejemplo, Isabela, que es diseñadora de modas, vino hace como 2 años a Puebla a dar una conferencia. Y mi hija, que bueno, ya saben, ella también le hace esto de la comunicación y las entrevistas y todo, ella así muy pro, ¿no? La entrevistó. Y entre la entrevista y la plática y todo esto, pues sale al tema que fotografía aquí con nosotros, y ella le dice así, súper sorprendida, ¿cómo lo logró tu mamá? En mi país no hay la certificación. O sea, mi mamá buscaba para que yo tuviera un papel, algo. Y no lo hay. Entonces, vemos que no necesariamente los casos de éxito tienen una relación con las oportunidades que están dadas, sino con las oportunidades que muchas veces la propia familia busca, impulsa, gestiona o crea. Así ¿no? es. Y entonces ahí otra vez la invitación a las familias a reconocer el gran poder que tienen. O sea, es que de verdad la familia transforma. Entonces, cuando la familia se da cuenta de ese poder que tiene para cambiar las cosas, por supuesto que las cosas cambian. Así es. La familia es el centro de todo. Desafortunadamente, ¿qué pasa hoy? Que cuando la mamá trabaja, el papá trabaja, por todas estas situaciones económicas en las que se vive a nivel mundial, no nada más México, a nivel mundial, abandonamos lo que es la atención a la familia. Yo platicaba con mi hijo hace poco y decía, no madre, debo de encontrar un trabajo en el cual yo pueda estar con mi familia. Sí, entonces nosotros siempre únicamente el trabajo, y abandonamos lo que es la familia. Y una familia son más allá de los lazos sanguíneos, es donde existe precisamente la comunicación, el apoyo, el perdón, el respeto, todos estos sentimientos. Entonces, tenemos que rescatar más las familias cuando tienen el honor, la dicha, ¿sí?, de tener una hija, un hijo, un adolescente con discapacidad. Y yo creo que también un reto, porque es un reto que nos permite crecer si nos damos la oportunidad. Así es, ¿no? Sí. El que tu hijo tenga mayores dificultades para aprender algo y tú tomes ese reto y te prepares, finalmente te fortalece. Igual como docente. Cuando llega a tu salón un alumno que requiere ciertos apoyos, que requiere ciertas adecuaciones, ciertos ajustes, y tú sabes que no lo dominas, por ejemplo, no sabes braille y es un alumno con discapacidad visual, ¿no? O no sabes lengua de señas y es un alumno con discapacidad auditiva, ¿cómo te comunicas? Tú te das cuenta que tú no tienes esas habilidades, ¿no? Y entonces te comprometes y finalmente, ¿quién sale fortalecida?
Pues tú como docente, Así. tú como profesional, que ya aprendiste otras cosas y que ya eres más pipis nice para lo que venga. Así es, sí, definitivamente. Entonces, nos tenemos que rescatar nosotros mismos. Sí, estamos hoy inclusive con el aislamiento, este aislamiento social a nivel mundial, tenemos que rescatarnos a nosotros mismos como seres humanos. Vean ustedes cuántos problemas se han dado a nivel familiar porque no habíamos convivido con la familia. Inclusive los estamos conociendo más a los que integran nuestra familia. Entonces tenemos que trabajar hacia nosotros, hacia la familia, y esto ahora sí va a impactar en lo que es la sociedad. Así de fácil, nada más. ¿Sí? Entonces, ir trabajando para construir una sociedad mejor, no un México mejor, porque no es ahora es una charla política, ¿verdad? En el ámbito político, pero sí una sociedad mejor que ojalá dijera, uy, ahí, no, en Jalapa, Veracruz, mis respetos, porque ya vamos al banco y las personas pequeñas ya pueden realizarlo, ¿verdad? No sé cómo le hacen, ¿verdad? Dejar una sillita para que puedan subirse. Sí, oye, porque ya van aquí las personas que andan en silla de ruedas y hay una ciudad inteligente, inteligente donde es para todos. Entonces, ojalá, donde no tuviera que haber manifestaciones, ojalá sí fuera, pero es ir creciendo en nosotros mismos, paulatinamente. Esto es paso a pasito, ¿ok? Como decían los antiguos, festinamente, despacio, pero seguro. Así es. Ay, mi querida Araceli, muchas gracias. No, gracias Ha sido una ustedes. charla muy enriquecedora. Espero que ustedes nos apoyen a compartir este video, por supuesto, esta transmisión en vivo, pero lo vamos a subir también a nuestro canal de YouTube para que se quede ahí de forma permanente y pueda llegar al mundo mundial. Entonces, de verdad que les invito a compartirlo, a que esta información llegue a más familias, a que esta información llegue a más docentes, que esta información llegue a más gobernantes y que podamos ir en conjunto construyendo una sociedad que valore y respete a la diversidad humana. Araceli, gracias. No, gracias a ti, infinitas gracias a ti, a los que nos están escuchando, a los que nos van a escuchar, muchísimas gracias. Y las palabras que yo emito, pues son precisamente, salen de mi corazón y de mi conciencia, están acorde con mi actuar para los que me conocen, pero no es ahora sí, un comercial para Araceli, sino que en verdad les comparto la experiencia. Creo que se puede vivir mejor, podemos vivir mejor, más tranquilos, en una sociedad, sí, donde haya armonía, donde todos estemos así, sin estar viendo las diferencias, sino en una sociedad mejor. Empecemos por nuestra familia, por ahí vamos a empezar. Darle a cada quien el trato, si acorde a como es. Luego mi hija dice, mamá, es que tú quieres más a mi hermano que a mí. No, es que tu hermano es más chillón, está grandote y es chillón, entonces le tengo que dar un trato. Tú eres pequeñita, pero eres más fuerte. Es el trato que se le da. Dile la verdad que sí lo quieres más a él. No, mi beso para Diego y para Josie, los amo a los dos. Claro. Sí, pero sí es el trato. Entonces tenemos que ir tratando a las personas, ir conociendo. Vamos a hacernos más seres humanos para que, yo siempre he dicho, pero ¿por qué hablar de derechos humanos? Porque, y es otra pregunta que la dejo al aire, si somos seres humanos. Nada más, así. Gracias. ¿Por qué nos tenemos que humanizar si somos humanos? Sí, así es. ¿Por qué? Así de fácil. No hace falta hablar. Sí. ¿Por qué derechos a los animales? ¿Por qué? Porque si sabemos que nos debemos de tratar con ternura. Sí, mi hijo dice, mamá, lo único que te puede dar un animalito es amor. Y es cierto. Ok, entonces, ¿por qué hablar de derechos humanos para las no personas, no? ¿Por qué hablar de te voy a respetar tus derechos porque no hace falta? Somos seres humanos. Así el otro día me decían, oye, ¿puedes dar un testimonio de que en tal dependencia los tratan con respeto? O sea, perdón. Perdón. Qué difícil es. O sea, eso no es como un privilegio. No, sí. O sea,
siempre vamos y de ahí todos los hechos. Pero si ahorita con esta pandemia andamos en calle y hay personas que no se cuidan, ¿sí? Y que inclusive cuando nosotros nos separamos porque no traen la protección, bueno, aquí estamos separaditas, ¿verdad? Y no nos abrazamos ni nos besamos como es, que ese beso, esa manifestación del cariño que siempre ha existido entre nosotras, vienen y hasta se molestan. Es un respeto. Entonces ahí nada más, sí, digo, Dios mío, sí, cámbianos el chip. Y bueno, creo que ustedes ya se pudieron haber dado cuenta que en IMIDI siempre invitamos a los más chidas del mundo mundial. Y la verdad es que me siento muy contenta, muy agradecida pues no solo de esta charla, ¿no? De todo lo que nos has aportado, todo tu apoyo, toda tu disposición. Y de verdad es que siempre buscamos que quienes estén con nosotros, quienes participen en los proyectos, sean personas no nada más que se sepan las cosas, porque eso es lo de menos. O sea, lo de menos es agarrar un libro y ponerse a estudiar. Ay, mire, yo ya perdí la transmisión. Pero bueno, ponerse a estudiar y recitar las cosas. Eso es como que lo más fácil. Sí, claro. El artículo tal dice tal y tal y tal. A ver, ¿cómo lo vives tú? ¿Qué haces con ese artículo? ¿Cómo lo respetas o no? ¿No? Y creo que, estoy segura, ¿no? Que esa es una también de las muy grandes cualidades de Araceli Reyes, ¿no? Que es una mujer íntegra, que dice, piensa y hace en el mismo sentido. Así es lo que debemos de hacer. Piensa, dice y hace en el mismo sentido. Es madrina también del programa de fotografía. Ella nos donó la única cámara fotográfica que teníamos en el programa. Ella nos la donó y gracias a su apoyo, pues los alumnos han podido tener esas prácticas, ¿no? Que ya con el tiempo se han podido ir adquiriendo cada alumno su propia cámara, ¿no? Qué bueno. Pero que quien llega dice, no tengo cámara, y aquí está la cámara, ¿no? Entonces, muchas gracias por esa solidaridad, por ese apoyo, por esa empatía. Déjenme decirles que es una persona que si alguien pensaba, ay, tiene tiempo libre, la verdad es que no. La verdad es que no. Trabaja infinitamente. O sea, tiene todo el tiempo completo ahí en la universidad, más en otra universidad, más es activista, más. Yo quería que viniera desde diciembre, y es que el lunes viajo no sé dónde, y el martes estamos no sé dónde, y el miércoles estamos no sé dónde, y el jueves estamos no sé dónde, y el sábado no sé qué, ¡guau! Pero en derechos humanos. Sí, claro, en derechos humanos. Una agenda súper llena. Gracias, Súper complicada la agenda. Gracias. Lo hacemos con todo el cariño porque creo que esta idea que surgió hace muchos años, ¿sí? Alguien me preguntaba, bueno, ¿cómo conoces a Karina? Fue en la Comisión Estatal de Derechos Humanos, me preguntaba una licenciada, ¿cómo conoces a Karina? La conozco desde años. Y siempre empezó, sí, con una piedrita, otra piedrita. Y vea, con una maestría, ¿no? Con una maestría ahí nos conocimos. Entonces, ¿cómo es? Y cambió mi forma de pensar, Karina. Inclusive dije, sí vale la pena luchar porque hay resultados. Entonces, mis respetos para ti. No es para endulzar lo que es tus oídos, siempre he dicho, sino para reconocer tu labor. ¿Sí? Muchas gracias. Sí. Que espero que al igual que la tuya y que la de todos los activistas del mundo mundial, siempre sea para sumar, Sí. siempre sea para inspirar, siempre sea para sembrar esa lucecita que diga, Claro. sí se puede y todos, todas podemos, todos merecemos un trato digno. Así es. Así es. Bueno, pues, bonita tarde. Besos, abrazos. Provecho. O buena cena, quien vaya a cenar ahorita. Bueno, al rato cuando nos vengan la repetición. Ok, perfecto. Provecho mejor. Hasta la próxima. Hasta luego. Bye bye. Muy bien.